nosotras. Lo que pasa que, teniendo en cuenta las cosas que, los intereses del grupo. ¿Cómo fijáis los intereses? Eso es lo que digo yo también. Eso es lo que me están preguntando ahora. Porque a veces compramos, la verdad es que bueno, la mayoría de los libros que utilizamos, muchos de ellos son de la biblioteca de Fran, que los compro yo, o sea que todo se queda en casas. Es un poco endogámico este año. Muchos son de allí, otros los traemos de Guadalajara. Intentamos unas cuantas personas elegirlos, Carmen y yo, concretamente para evaluar, y luego con otros coordinadores. No es una cosa que objetivamente sea, procuramos que sea variado, pero segurísimo un día Carmen y yo dimos un repaso y dijimos, se nota mucho que a nosotras nos gusta la novela de este tipo, claro, es casi inevitable, es casi inevitable. La exclusión de los bestsellers, de todos los bestsellers, ¿no tenéis en cuenta? Mira, la medida es un poco, si son libros que los leería la gente, los leería sola. Eso no necesitamos nada. No necesitamos. Lo cual no quiere decir que si por ejemplo alguien lee un libro y que se considera bueno, bestseller, bueno, bestseller también los hay buenos, literarios, no me gusta decir buenos, más bien literarios en el sentido tradicional, convencional del lo que es literario, porque si está, por ejemplo, Pérez Reverte está en la Real Academia, pues a lo mejor sus libros son literarios. Y a lo mejor son bestsellers. Y a lo mejor son bestsellers. Bueno, esa cosa, no somos rígidos, no tenemos ahí una línea, lo más quisiéramos, seguro que estaríamos nuestra persona de la academia si hubiéramos trazado esa línea ya rigurosa de qué es literario y qué no es literario a través de los tiempos, madre mía. No, pero creo que ya me entendéis si decimos que leemos libros no difíciles, no tienen por qué ser difíciles, sino que sean exigentes en cuanto a lo que es literario, que es el lenguaje. Pero a quién te queda. Con los alumnos no. Aquí estamos trabajando para chiquillería, pero sin la chiquillería, como los de los ilustrados, todo para el pueblo. Pero no es así. Ellos son los destinatarios de nuestro trabajo. Estamos formando a los mayores para que lean con ellos. Pero ¿qué ocurre? Que todo este programa ha ido emitiendo Pseudópodo y ha hecho que las familias que ya están más formadas entren en la escuela, ellos cuentan cuentos, hagan teatritos, hagan cosas. Y la selección, por ejemplo, que han leído la gente de literatura infantil, del cuentos infantil, que fue el primero que se hizo nuevo, después de padres y madres de chiquillería pequeña, pues es una selección que, vamos, yo creo que súper especializada y exquisita, lo es realmente. Los críos que leen, pues si lo ven por su casa y quieren, lo leen, porque las familias no les deben decir, leed este libro, sino que los niños han de ver a su madre leyendo un libro infantil o a su padre, pues por supuesto que lo van a querer leer. Si no lo quieren leer, lo van a leer en la escuela, porque todos esos listados, todas esas selecciones van a parar también a la escuela de referencia, a la familia de referencia, a la biblioteca. ¿Tenéis en la página que habéis comentado antes? Tenemos En algunos. la página web están los listados de los 10 primeros años de Gallivant, todo lo que hemos leído, y Sí, luego después están miran las algunos, selecciones que se han ido también. haciendo como propuestas en las jornadas de bibliotecas, y luego el año pasado Merche y yo hicimos una relación de propuestas para grupos que empezaban. Y por cierto, apuntar. Y sí, está en la página web que yo he tenido todo el rato, ha puesto preparada, Carmen. al final del índice, aparece leer juntos. Entonces, si ahí se Es despliega, que yo también he dejado en los otros grupos mi correo. Yo me La pregunto, página era Catedru. ponéis Bibliotecas Escolares de Aragón y aparece, aunque luego cuando aparece está primero la entrada a Catedru. Es que Catedru es el portal que gestiona todas las páginas web del departamento. Pero si ponéis Bibliotecas Escolares de Aragón, ya se llega. Yo voy a decir que Merche sobre todo está hablando de novela, de teatro, no sé qué, y pudiera parecer que lo que Eso lo leen los hacemos. grupos es de adultos, pero el grupo de Gallivant, que fue el que empezó, realmente empezamos viendo libros de imágenes, o sea, hicimos un proceso con ellos de crecimiento, y hay algunas madres que a los 30 y algo años que estaban allí empezaron a leer las mismas cosas que leían sus hijos que acababan de entrar en la escuela con 3 y 4 años. Sí, eso tiene una ventaja muy importante, es que todo el mundo es considerado, es igualmente, casi igualmente competente.
no es ir a un grupo y no tener nada que decir. Si se empieza trabajando, por favor, borrar la palabra. Si se empieza leyendo unos libros de dibujos o tal y cual, las familias, pues las más vergonzosas pueden decir, pues sí, a mí este dibujo me parece atractivo, o esto he visto yo que mi hija lo cogía y lo leía. Todo el mundo está un poco en las mismas condiciones, no es empezar con un libro que tiene, que por lo menos la gente va despegando, y la verdad fue que empezamos con esos, al cabo de 2 sesiones o así empezamos con la lectura ya de lectura de adultos, y esas se llevan paralelamente. Nuestra recomendación es que se lleven en todos los grupos, porque uno necesita, aunque sea maestro, aunque sea padre, madre, necesita ser persona independiente y leer cosas para uno mismo. La filosofía del proyecto entonces es fomentar la lectura en los adultos para que ellos lo transmitan a los pequeños. Transmitan vía, que lo vean en casa, crean un ambiente lector en casa, en el colegio, porque claro, el grupo de lectura, puede haber un grupo de profesores, como de hecho lo hay en Vallobar, que tienen un seminario sobre bibliotecas, que también van a leer esos libros, algunos libros algún artículo interesante sobre familias y lectura. Intentamos que sea variado lo que se hace y un poco al hilo de los intereses de las personas y de... Esto entronca con aquella campaña del Ministerio de hace un par de años que también se basaba en el mismo principio. Sí, es que es un principio de ejemplo. Que es un principio, el principio de los principios, que es lo que las criaturas ven, lo que es lo que hacen. Si te ven leer como padre. A mí me preocupaba del modelo, no sé, como esa selección de literatura de acreditada calidad. Literaria, quiere decir. Eso, literatura literaria. Excluir otra literatura que pueda ser más popular no podría dejar fuera a un tipo de familia. No, porque muy bien que hayáis dicho eso, que acierto estáis teniendo. Es que realmente... Es que tenemos que intentar. Claro, ahí está. Lo que está muy bien que digas eso, porque queda clarísimo entre los participantes que ese es el libro que leemos aquí en la tertulia y que del que vamos a hablar. La gente tiene vida propia y sigue leyendo los libros que le da la gana. Al margen, o sea, hay varios círculos de lectura, digamos. El que comentábamos y tratábamos es ese, pero aquí mismo estas mismas personas pues han leído otro y por su cuenta, por su gusto, sus aficiones se recomiendan entre ellas, tal. Pero un poco no se desprecia para nada esa literatura, únicamente pensamos en lo que os he dicho, que para que el leer juntos tiene el objetivo de fomentar la competencia literaria a todos los niveles, entre los pequeños, los grandes y los que se dejen, todos que se... Bueno, hay muchas más cosas, pero quizá no es un momento, pero todo se ha ido completando pues, con visitas. Como las relaciones humanas se han enriquecido mucho, enseguida vimos pues, que había que hacer cine, que había que sacar que teníamos que ir a ver, pues hicieron una antológica de Goya en Zaragoza, y cuando nos vamos a esos sitios nos vamos con las familias, con el padre también, que no viene a las tertulias, pero viene a la excursión, y con los niños, todos a la vez, familias enteras. Y pues hemos hecho viajes literarios, a Soria, al Maestrazgo, y a exposiciones, al teatro, a cosas así, también paralelamente. O sea, conjuntamente. Ya leer juntos pues, es un poco una marca cultural que admite diversas cosas, charlas, cine, todo esto, pero claro, sigue siendo el corazón organizador, administrador y conjuntador y coordinador es la tertulia, que es voluntaria y relajada. ¿En algún momento planteáis las lecturas, por ejemplo, para trabajar el tema, no sé, la diversidad cultural o aquí hay una, pues, no sé, vamos a ver algo del medio ambiente, entonces un autor que hable de algo así? No, elegimos las lecturas puramente literarias, el comentario, o sea, puramente literarias quiero decir sin ningún otro objetivo. Lo que ocurre es que, claro, dejamos obrar la literatura. Si nosotros no hacemos nada más que ponernos en relación con lo que consideramos que son grandes obras y todas esas tienen muchas lecturas. Por supuesto que han salido esos temas que tú dices,
o muy a no sé, menudo. la mujer, derechos de la mujer, o Sí, la sí, muy a menudo salen, pero salen al hilo, pues por ejemplo, cuando leímos Historia de una maestra, un libro que en mi opinión no es una literatura, pero es muy bueno para empezar con grupos, porque trata mucho tema de la escuela. Y todo eso, pues surgieron muchas cosas relacionadas con la escuela, con la enseñanza. Y eso mismo nos motivó a hacer un año temático, hacer un año en el que todo lo que leímos de infantil, de primaria, de secundaria y de adultos tenía relación con la escuela, porque la gente pues, se interesó mucho. Pero vamos, todo lo que leímos pues, fueron cosas que nos parecieron válidas, que trataban de que salía a la escuela de alguna manera. Pero procedemos por el interés que tiene literariamente. Pasa que la literatura pues amuebla la cabeza, el corazón, todo, es como un Lourdes laico, ¿no? Una cosa así. Pensamos que ha dado lugar a mucha reflexión, también a mucha juerga y a mucho festejo y que corra el vino. Voy a decir algo muy importante, lo he hecho esta mañana también con los niños, han sido los encuentros con autor, bueno, y las personas que habéis presentado vuestras experiencias, eso lo habéis destacado, pues los adultos han sido muy importantes. Y en la zona rural, os ha dicho Merche Vallevar, tienen 1000 habitantes. Y la localidad más grande próxima está a 20 kilómetros de Fraga y tiene 15.000, o sea, está muy lejos de Zaragoza, está lejos de Huesca, no tiene librería. Entonces, el que a poblaciones pequeñas, y que luego va a llevar porque llevan muchos años, pero podríamos dar otras, tenga la posibilidad de que llegue un escritor, de que llegue un ilustrador, de que llegue una editora, de que llegue una bibliotecaria, una biblioteca grande. Crítico, hemos tenido de todo, actores. Todo eso genera en la gente una visión del mundo mucho más amplia de la que tiene en su espacio y en su lugar pequeño, ¿no? De mirarse mucho la cara unos vecinos a otros. Y iba a decir otra cosa que se me ha ido en la cabeza y también ha sido muy... Sí, si entráis en la página web veréis también que aparece un apartado que son las jornadas de biblioteca escolar de Aragón, en las que estuvieron Sara y Ángela hace 2 años. Pues esas jornadas se estaban en primer lugar para celebrar los 10 años continuados de leer juntos. Iba a ser una cosa que se iba a quedar ahí, solo en una celebración de 10 años. Y la gente que acudió a esas jornadas dijo, pero esto tiene que continuar. ¿Qué tiene de diferente esas jornadas a otras muchas jornadas? Pues que se organiza con la gente del pueblo y que este café ahora pues lo traería a lo mejor una abuela del pueblo que a su vez habría recogido 3 o 4 pasteles o tortillas de patata, lo que sea, que han hecho otras personas del pueblo, que el alguacil del pueblo es el que monta la luz, los micros, no sé qué, tal igual. Y pregona el programa. Sí, pregona el programa. Bueno, ahora hay más participación de asesores o gente de parlamento y tal, ¿no? Pero esa base popular, los niños de la escuela son los que acogen a los que durante 2 meses están preparando la acogida y los nombres de los participantes y ellos se lo ponen y tal. Entonces, eso pues ha generado una acción del pueblo, ¿no? Que la lectura, que la escuela, que tal, todo forma parte de un entramado. En este momento además ahora otros pueblos de la zona pues también nos echan la mano, colaboran, pero bueno, pues es una apuesta en la zona rural que a lo mejor así entera tampoco es extrapolable a otras localidades, pero luego hemos descubierto que los beneficios que genera un tipo de lectura relacionados con la escuela y con son la hasta económicos, ricos nos vamos a hacer ya. Ricos porque No, ricos no, pero porque la gente que viene a las jornadas compra las longanitas de la carnicería porque lo ponemos en la carpeta. Y las dulces de la panadería, que son de leer juntos. Y porque son buenas.